Bien, vamos desde lo básico básico. Interfaz del NetBeans. Igual cada uno puede usar, no sé si se le llama compilador, cómo sería, pero cada uno puede usar el programa que más le guste. Hay diferentes tipos de programas. Nosotros acá en EG estamos usando el NetBeans, pero hay otros y no pasa nada. IRTE, eso, muy bien. Vamos a ir con el NetBeans, que es el que estamos usando todos. Sugieren que se cree un nuevo proyecto para cada ejercicio. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué nos sugieren esto de crear un nuevo proyecto? Porque como vamos a poner en juego esto que yo les decía recién, una hoja principal que va a correr el programa, una hoja de clase y una hoja de servicios que estas dos no van a ser principales, ahora vamos a ver que hay diferentes tipos para crear estas hojitas. Como estas dos, clases y servicios, no van a ser principales, van a responder a mi hoja principal. Y el programa va a ejecutarse desde esa hoja principal. Si yo no hago un nuevo proyecto para cada uno de los ejercicios, puede pasar que cuando quiera correr la hoja principal del ejercicio 5, el programa me corra la hoja principal del ejercicio 1, porque está todo metido en el medio y porque está todo mezclado. Entonces, tomemos la costumbre de que para cada ejercicio vamos a ir haciendo un proyecto diferente. ¿Qué es eso que ven ahí al costadito? ¿Ven que hacia la izquierda ven que yo tengo cada ejercicio en un proyecto distinto, que tiene ese simbolito como si fuese un cafecito? Bueno, cada uno de esos es un proyecto distinto y adentro de ese proyecto tenemos diferentes carpetas. El asunto es el siguiente. Para crear un proyecto nos vamos a esta hojita amarilla que está acá arriba, ponemos crear el nuevo proyecto y vamos a elegir el proyecto Java, este que dice Java Application. Por ahora nos quedamos con eso. Como siguiente, y elijo un nombre de proyecto. Traten de ser bien claros con los nombres de proyecto. No hace falta que se extiendan un montón, no vamos a escribir una sinopsis de lo que es el proyecto, pero sí ponerle un nombre claro, porque esto va a hacer que cuando ustedes tengan que volver a buscar algo, yo me acuerdo que esto lo resolví, no sé, hice un menú que me están pidiendo ahora, yo un menú lo hice en el ejercicio de las zapatillas. Y después tenés que empezar a buscar cuál era el ejercicio de las zapatillas y perdés un montón de tiempo. En cambio, si uno se anota cuál es el ejercicio que está haciendo y a qué es lo que hay que hacer en resumen, es más fácil después ir a buscarlo. Por eso ven que mis proyectos, por ejemplo, se llaman guía 7, guía 8, el número de guía que fuere, el ejercicio que es, si es un ejercicio común, si es un extra, y después una breve palabra o dos palabritas, tres, que me digan qué es. No sé, tenemos que hacer un libro, tenemos que hacer una circunferencia, tenemos que hacer una operación con números, una breve descripción. Y en mi caso, para mayor legibilidad, le ponemos un guión bajo para que se lea bien. Ven que ahí queda re clarito, guía 7, guión bajo, ejercicio 1, guión bajo, libro. Entonces yo ya sé que me voy a encontrar ahí. En ese sentido, traten de poner nombres que tengan sentido. Vamos por la guía 8, el ejercicio 2, que es el de los cafecitos, el de la máquina de Nespresso. Esto es entonces, no le voy a poner el mismo nombre porque yo ya tengo creada la de Nespresso, que de hecho ven que tiene un error porque nunca la terminé, o sea, me quedó a medias, porque me puse a hacer otra. Vamos a ponerle Nespresso. No sé si se escribe así. No, es con una S y después con dos. Bueno, ya arrancamos mal. Nespresso, listo. Este va a ser mi proyecto. Hasta ahora yo no creé nada. Esperen que hasta que esto guarde se me traba todo. Ahí está. Y ya desde el vamos, para los que no tienen la guía o para los que no la tienen a mano, les voy a leer muy rapidito para que entren en tema qué es lo que nos va a pedir este ejercicio. Dice, programa Nespresso. Desarrolle una clase cafetera en el paquete entidades con los atributos capacidad máxima, cantidad actual, y hay que agregarle los constructores vacíos, los setter y los getter, y crear una cafetera servicio en el paquete de servicios. En la hojita de cafetera servicios vamos a tener 4 métodos, que es llenar la cafetera, servir la taza, vaciar la cafetera y agregarle café. Eso es lo que nos dice el ejercicio, un poquito más detallado, pero lo vamos a ir viendo punto por punto. Entonces, yo ya desde el vamos, yo ya sé que voy a necesitar
Una hoja principal, que es la que ya se me crea automáticamente con esto del proyecto, que es esta en la que estoy ahora, que se llama Nespresso. Igualito, igualito como yo hice mi proyecto, que es esta hojita que está acá. Pero ahora me voy a parar acá en la parte de paquetes y voy a crear dos paquetes más. Un paquete que va a ser para las entidades o las clases y otro paquete que va a ser para los servicios. Entonces, un paquete Java Package que se va a llamar entidades y otro paquete de la misma manera que se va a llamar servicios. ¿Servicio o servicios? ¿Cómo le pusieron acá? Servicios, con S, muy bien, en plural. Y obviamente, adentro de entidades, ya me dijeron que tengo que crear una clase que se llama cafetera. Esta clase se crea con el Java Class. Ojo acá, porque por ahí en las primeras clases nosotros hacíamos todo con Java Main Class, para no tener problemas. Pero acá nosotros ya vimos que una cosa es la hojita main, la hojita principal, y otra cosa son las hojitas extras o secundarias. Estas hojitas extras que tienen la clase, que tienen los servicios, que van a ir teniendo todas esas cosas, son las Java Class. Lo tengo acá, fundamental. Vamos a crear una clase que se llama cafetera. Siempre las clases con nombre en singular. No voy a poner cafeteras. El molde es cafetera. Si hago perros, no voy a poner perros, voy a poner perro. Es el molde para crear un perro, el molde para crear una cafetera. Si yo necesito 5, después vamos a ver que vamos a tener que llamar 5 veces a esa hoja de crear cafetera. Entonces, ahí me creo la hojita de cafetera y me creo en la de servicios la hojita lo mismo, una Java Class que se va a llamar cafetera servicios. Y esto, a ver, lo podemos llamar como nosotros querramos, en realidad le podemos poner el nombre que querramos, pero como pasa siempre en programación, hay algunas cositas que tienen que ver con una convención o un código, un acuerdo entre programadores para saber de qué estamos hablando. Imagínense que si yo voy a, no sé, llego recién a una empresa donde ustedes están trabajando, me tengo que tratar de poner a entender a ver qué es esta hoja de cafeterita, qué es esta hoja de cafeterita función. ¿Tiene todo? ¿Tiene algo? ¿Tiene una parte? Entonces, para no mezclarnos con esas cosas, para tratar de hacerlo lo más entendible posible a la mayoría de la gente, hacemos esto, de que a la clase le ponemos el nombre en singular y a los servicios le ponemos el nombre de la clase, servicios, diferenciando obviamente la letra en el medio con esto que nosotros conocíamos como camel case, que es que escribimos todo en minúscula y en el medio, cuando cambia de palabra, la primera letra va en mayúscula. Con la salvedad de que en este caso la primera letra de cada palabra igualmente la estamos escribiendo en mayúscula y no pasa nada. Pero detallito a tener en cuenta. Bien, entonces acá nosotros, si ustedes pueden ver acá, ya tenemos las tres hojas. La hoja main, que es esta, que si ustedes ven, no sé si se llega a ver, pero fíjense en el programita de ustedes, la hojita esta tiene una flechita verde acá. Y fíjense que si le paso el mouse por arriba dice, contiene una clase main. O sea, esa es la principal. Después tenemos en la carpeta de servicios e identidades una que no tiene flechita verde y que si le paso el mouse por arriba no me dice nada. Bien, ahí vi el mensajito, exactamente. La que tiene la flechita verde es porque tiene el proceso main. A nosotros, aparentemente, en apariencia es todo exactamente igual, pero en el backstage de Java, el main tiene un par de cositas más que las otras no, que sirven para poder ejecutar todo lo que nosotros querramos. Solamente eso. Entonces, vamos a ir pasito por pasito. Arrancamos con la descripción o lo que es la parte de escribir el código en el molde, en esta clase que es cafetera, que es esta que tengo acá en el medio. Le voy a borrar todo esto porque no me interesa. Y acá tenemos que entender una cosita. El paquete siempre va a estar porque es el paquete donde yo guardo esta clase. En este caso es paquete entidades, que es este que está acá. Entonces ya me lo pone acá como para decir, bueno, vos vas a trabajar sobre un archivo que está guardado acá. Después vamos a ver para qué nos sirve eso. Y ahí adentro de esta hoja vamos a crear
todas las características y todas las cosas que vamos a necesitar sobre nuestra, en este caso, cafetera. Entonces, se crea una clase pública porque la voy a ir usando varias veces, que se llama cafetera. Y dentro de eso vamos a ir poniendo cosas. Piénsenlo así. ¿Vieron cuando ustedes tienen, no sé, necesitamos una variable de número que nosotros antes poníamos en Psein, le poníamos de tipo entero, o poníamos una variable de tipo lógica, o acá en Java ponemos una variable de tipo int o de tipo boolean? Bueno, acá estamos haciendo lo mismo. Estamos inventando un nuevo tipo de variables, que en este caso la llamo cafetera, y que va a tener ciertas características. Piénsenlo desde ahí porque después nos va a servir más adelante para entender otra cosita. Nosotros estamos inventando un tipo de dato, si se quiere. No es correctamente la definición así, pero es para que se entienda. Hagan el paréntesis, por favor. Estamos inventando, estamos creando un nuevo tipo de dato o de variable. En este caso se llama cafetera, y esta cafetera va a tener unos atributos, unas características, que ya me lo dice la guía. La guía me dice que tiene que tener dos cositas. Una se llama capacidad máxima. Ahora vemos bien cómo se escribe todo, no se desesperen, no se arranquen los ojos. Está así a propósito. Capacidad máxima y cantidad actual son las dos características que va a tener mi cafetera. Esto en algún sentido lo pueden llegar a pensar como si fuese un tipo de vector, como bueno, yo creo un objeto que ya de por sí va a tener dos casilleros, dos cajoncitos, uno que es capacidad máxima y otro que es cantidad actual. Después veremos qué hacemos con esos casilleros. Y acá por ahí una diferencia de lo que viene siendo la guía 7 con respecto a la guía 8. La guía 7, creo, si mal no recuerdo, todavía están manejando tipos de atributos públicos, o sea, ponen acá public, capacidad máxima. Ahora vamos a ver qué tipo de dato, todo eso, no se asusten. Manejando tipos de datos públicos. Los tipos de datos públicos son los que yo puedo acceder todo el tiempo porque de alguna manera los conozco. Entonces yo le digo, cafetera, capacidad máxima, listo, me lo guardás ahí, estamos genial porque todos conocemos que la cafetera tiene una capacidad máxima. Sin embargo, en la guía 8 ya empezamos a trabajar lo que son los atributos privados. Los atributos privados quieren decir que yo no voy a conocer lo que tiene esa cafetera. Yo usuario, yo cliente, no voy a conocer qué atributos tiene esa cafetera. Se le llama encapsulamiento. A mí no me interesa conocer todo esto. Lo único que me interesa es que yo necesito llenar la cafetera, que necesito guardar, que necesito sacar, que necesito hacer un montón de cosas, pero no me interesa qué datos tiene. La diferencia entre público y privado es cómo lo vamos a ir usando. Como acá en este ejercicio nosotros nos pide crear los getter y los setter, por más que no nos diga que está creando un atributo privado, si me están diciendo que hay que crear el getter y el setter, que ahora vamos a ver qué es, ya indirectamente me están diciendo que el atributo va a ser privado y por eso tengo que crear el getter y el setter. Si no, no sería necesario estos dos. Entonces, le vamos a poner de tipo privado. Y ahora vamos a ir viendo cómo vamos a ir accediendo a estas cosas. Ahora bien, capacidad máxima, si bien no me dice qué tipo de dato es, volvemos a lo mismo, elijan su propia aventura. Capacidad máxima me va a indicar un valor que es la capacidad máxima que tiene la cafetera. ¿Qué tipo de dato le voy a poner? ¿Le voy a poner un string? Y no, porque va a ser un dato numérico. ¿Le voy a poner un boolean, un verdadero o falso? Y no, porque yo necesito un número. Ahora, le pongo un int, le pongo un long, le pongo un double, como ustedes quieran. Obviamente, si estamos en la vida real, tenemos que charlar con el usuario, preguntarle, a ver, no sé, lo vamos a manejar en litros, vos vas a ir agregando 0,3 litros, lo vas a ir manejando en centímetros cúbicos, vas a poner 328 centímetros cúbicos, lo vas a manejar con números decimales, o sea, podrías poner 1,03 litros. Bueno, eso es lo que a mí me va a dar la información suficiente como para decidir qué tipo de dato es esta característica, este cajoncito que se llama capacidad máxima. En este caso yo lo voy a hacer muy sencillo, le voy a poner un int. De esa manera quedaría creado
mi atributo se llama. Esta característica que tiene este molde, esta clase, que se llama cafetera. De la misma manera, voy a hacer con cantidad actual. Cantidad actual también va a ser privada, por eso voy a tener que crear los getter y los setter. También le voy a poner un int, porque no me voy a volver loca con decimales ni nada raro. Y ahí tendríamos creado entonces este molde de clase cafetera con un atributo que es cantidad máxima y con un atributo que es cantidad actual. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos entonces con lo que sigue. Esto es, vamos a ir poniendo los comentarios que siempre ayudan. Definimos la clase y sus características, que en realidad no son características, son atributos. Pero yo les hablo en castellano. Entonces tenemos la clase cafetera, que tiene dos atributos que son capacidad máxima y cantidad actual. Son como los dos cajoncitos que vienen con la clase de cafetera. Seguimos entonces ahora con la parte de los constructores. ¿Qué son los constructores? Nada más y nada menos que los métodos que nos van a ayudar a crear estos objetos. Ustedes me van a decir, pero Nay, vos me dijiste que los métodos iban a estar en la hoja de servicios. ¿Por qué me estás poniendo una función o un procedimiento en la hoja de clases? No me compliques la vida. Bueno, sí. En la parte de los constructores, o sea, en la hoja de clase nuestra de la cafetera, vamos a tener unas pequeñas funciones y procedimientos, si se quiere, pero que son las básicas, más básicas, súper básicas de cada clase. Esas van a estar generalmente, no les digo siempre, pero generalmente van a estar. Puede que hay veces que no estén. Siempre todo lo que vamos a estar haciendo va adentro de esto, del public class, que empieza con este signo y termina con este simbolito. Todo lo que vamos a hacer vaya adentro. No hagan como yo, que dejo el simbolito que cierra acá y empiezo a escribir, después me tira error, después me tengo que poner a pensar por qué y tengo que buscar cuál es el asunto. No, el que abre, el que cierra y todo lo que yo hago adentro. Entonces, ahora sí, gracias por la aclaración. Vamos con los constructores. Les decía que los constructores justamente van a construir, son los que me van a ayudar a darle forma, a crear esta cafetera. Y tengo en principio dos maneras de crearla. Van a ver que hay más, pero en principio son dos. Yo puedo crear una cafetera, después vamos a ver cómo la creamos, no se me adelanten. Después vamos a ver en dónde ponemos el crear cafetera, en cómo hacemos para crearla. No se preocupen por eso. Pero en este momento, yo el constructor que tengo es uno que no tenga parámetros. Y acá o se lo aprenden de memoria, o como yo, que la memoria no siempre me acompaña, Java tiene algo que está requete genial, que si uno aprieta Alt y sin soltarlo aprieta la tecla Insert, el Alt de la izquierda en el teclado, le sale esta listita genial para uno ir eligiendo qué es lo que necesita hacer. En este caso yo estoy en la parte de constructores. Entonces voy a elegir un constructor y el primer caso dijimos que iba a ser sin parámetros. Es decir, que yo le diga, créame una cafetera, no le doy ningún tipo de dato y me tiene que crear la cafetera. Entonces no selecciono nada. Así como está, le pongo generar. Y fíjense que un súper laburo hizo el programa, pero no importa, a mí me ahorró tener que estar aprendiéndome de memoria, creó una especie de procedimiento, si se quiere, que es de manera pública, porque yo voy a acceder a esto, porque van a ver que lo voy a usar un par de veces, que es solamente con el nombre cafetera y sin parámetros, y ya está. Eso es todo. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Que cuando yo en otro momento, desde otro lugar, le diga, créame una cafetera, le voy a decir así, créame cafetera, después vemos bien escrito, punto, punto, paréntesis, paréntesis, listo, con eso me crea una cafetera con las dos cajitas de atributos, capacidad máxima y capacidad actual, pero que estas dos no tienen datos, están vacías. Es como que me creé una cafetera vacía, salió así de fábrica, todavía no tiene absolutamente nada. Para eso sirve el constructor sin parámetros. Lo que decían recién de las llaves, que seguramente lo habrán visto, si yo apoyo en esta llave,
me marca en amarillo la otra. Y si estoy muy abajo, me marca acá arriba, yo señalo la compu como si ustedes me estuvieran viendo. Si me paro acá en esta llavecita, fíjense que ahí arriba me apareció un rectángulo que dice que en la línea 4 se arranca la llave que corresponde a esta que cierra, que tiene que ver con la clase pública. Esto, una vez que hacemos un choclazo de código y tenemos 48 millones de llaves, es genial también. Ahora, entendiendo esto de que un constructor me va a servir para crear, en este caso, una cafetera que ya va a tener los atributos, pero que no los va a tener cargados, o sea, no va a tener ningún valor esos atributos, vamos a poder entender por qué yo quisiera hacer un constructor en donde sí tenga parámetros, en donde yo sí pueda mandarle ya directamente y decirle, mira, créame una cafetera que tenga 100 de capacidad máxima y que la cantidad actual sea de 25, porque me traje una cafetera usada y porque ya tiene los datos, supongamos. Bueno, listo, como para meternos en contexto. No me la traje de fábrica, que viene vacía, que tengo que elegir yo los datos. No, no, no. Me compré una usada que ya tiene datos. Entonces, ustedes saben que cuando ya contamos con los datos, cuando nosotros ya tenemos esa información de, en este caso, dos cositas que le quiero mandar, el formato de las funciones o de los procedimientos que nosotros usábamos era una cafetera en donde yo le mandaba capacidad máxima y cantidad actual. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos esto? Escrito a grosso modo, ¿eh? Una función, un método que recibía dos parámetros, dos números en este caso. Bueno, el constructor lo que va a hacer es exactamente lo mismo. No lo voy a escribir a mano, lo vamos a escribir directamente acá, pero ahora les voy a ir explicando paso a paso. De nuevo, Alt Insert, constructor, y elijo en este caso los dos parámetros. No se me adelanten, ¿podría elegir uno? Sí, momento. Entonces, fíjense cómo la estructura sigue siendo la misma, se crea un public cafetera, que si bien se llama igual, el programa va a saber a cuál yo estoy haciendo referencia de los dos, porque uno no recibe parámetros y el otro sí. Entonces, para el programa, estas dos cosas son dos cosas distintas. Por más que se llamen igual, son dos cosas distintas, porque uno no recibe nada y el otro recibe dos cosas. ¿Qué dos cosas va a recibir? Va a recibir una capacidad máxima de tipo integer, que es lo que pusimos arriba, y va a recibir una cantidad actual también de tipo integer, porque yo le puse acá que sea un int. Si yo acá le hubiera puesto un boolean, acá me va a poner boolean. Tenemos este método que se llama cafetera, igual que el de arriba, nada más que este sí va a tener datos. Es decir, yo en algún momento le voy a pasar, créame una cafetera con la capacidad máxima en 200 y con la cantidad actual en 25. Para esto me sirve esto. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer adentro de este programa? Si yo le estoy diciendo que la capacidad máxima es de 200, yo le tengo que decir al programa, esos 200 que me está mandando la persona, guárdalo en el cajoncito de capacidad máxima. ¿Y cómo hago esto? ¿Se acuerdan que nosotros poníamos, por ejemplo, no sé, en la variable x, guardame la capacidad máxima? ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos esto? O cuando era, no sé, supongamos un vector, nosotros poníamos el vector, la posición en la que lo queríamos guardar y le poníamos el valor. ¿Se acuerdan que siempre era esto? A la izquierda, ¿dónde lo voy a guardar? Y a la derecha, ¿qué es lo que le voy a guardar? Bueno, acá sigue la misma estructura. Que no nos asuste este this. Y vamos a explicar por qué. Yo acá tengo dos tipos de cositas. Yo tengo, por un lado, el cajón de capacidad máxima, mi atributo de capacidad máxima. Y por otro lado, tengo un dato que casualmente lo llamo de la misma manera, pero este es un dato y este es un atributo. ¿Cómo le digo yo al programa, si los dos se llaman igual, cómo le digo? Porque a mí me quedaría en el cajoncito capacidad máxima, guardame el dato, este valor, este 200 que te estoy mandando, que yo acá lo llamé capacidad máxima. El programa me va a decir, estás completamente loca. ¿Cómo sé yo cuál es el dato y cuál es el cajoncito? Para resolver esto es que se usa el this.
Entonces yo con el this le digo, este es el cajoncito, este es el atributo. Entonces, al ponerle el this, nos queda, en este cajoncito, guardame este dato. Esto no estaría, y lo voy a cambiar acá a propósito para que ustedes vean, supongamos que yo a esto no lo llamo cantidad actual, lo llamo CA. Acá, directamente, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Yo este dis, como les digo, no lo pondría, porque hay un solo cantidad actual, que es el que está ahí arriba, y acá directamente pondría CA. ¿Es válido hacer esto? Perfectamente válido. Es algo que ustedes ya conocen. Ustedes saben que nosotros podemos tener un nombre en el algoritmo principal en cuanto a las variables y los datos, pero que después yo en mi programa, en mi subprograma, yo le puedo poner el nombre que quiera. Mientras que respete que adentro del subprograma se maneje con ese mismo nombre, lo puedo llamar como me interese a mí. Entonces, fíjense que la forma de escribirla es la notación que nosotros ya conocemos. En la variable, en el cajoncito cantidad actual, guardame lo que me llega en CA. Fin del problema. Lo que pasa es que para no tener que estar inventando millones de cosas, y como les decía recién, para que cuando viene otra persona lo pueda leer y lo entienda al momento, porque sí, y nos pasa a nosotros. Yo ahora entiendo que CA es cantidad actual, pero yo cierro el programa, vengo mañana, me pongo a leer y digo, ¿qué corno quise poner en CA? Ni me acuerdo. Entonces, para evitar eso, es que directamente esto se crea con los nombres que yo ya le puse al atributo, exactamente el mismo nombre. Lo que tenemos que entender es que no es lo mismo el cantidad actual, en este caso, del cajoncito, que lo que es el cantidad actual que me está llegando por parámetro, que este dato. Uno es un cajón, otro es un numerito que me está llegando. Termino entonces con el último detalle de los constructores, que podría pasar, no va a ser este el caso, pero nos podría estar pasando que en algún momento yo conozca ningún atributo, entonces uso este constructor, créame una cafetera con los cajones vacíos, porque la verdad que no tengo idea todavía de qué es lo que van a tener. Podría crear una cafetera donde yo ya conozco los datos y le digo, bueno, créame una con 200 de máxima y 25 que tenga en este momento de café, así ya la puedo empezar a usar. Pero podría pasar que yo conociera un solo dato de los dos. Por ejemplo, la capacidad máxima. Entonces yo ahí podría crear otro constructor que recibiera la capacidad máxima y que solo guardara la capacidad máxima. Pero acá tenemos un problema, que es que justo los dos tipos de datos son de tipo int. Entonces, ¿cómo va a saber la persona cuando yo llame a public cafetera que estoy haciendo referencia a la capacidad máxima o a la cantidad actual? Si los dos son tipo de dato int y acá yo le puedo poner lo que quiera y no pasa nada. Bueno, esto es muy, muy raro que lo usen. Es muy raro que tengamos que crear todos los constructores habidos y por haber para una misma clase. Generalmente se crean estos dos, el que no conocemos nada y el que conocemos todo. Es muy raro que no se conozca alguno de los datos. Así que, en definitiva, cuando nosotros creamos la clase, vamos a crear la parte de los atributos, que es la que tenemos arriba, vamos a crear la parte de los constructores con estos dos, el vacío y el completo. Ahora bien, vamos con los getter y los setter. Yo hace un ratito les había contado que pusimos los atributos de manera privada, es decir, que yo no puedo acceder directamente a esos atributos porque no los conozco. Y acá hago una salvedad. Van a ver que nosotros manejamos los mismos nombres. Y vos me vas a decir, pero Nay, en la main pusiste cantidad actual. Y dale, vos porque ya sabés que el atributo se llama cantidad actual. Obvio, porque lo estamos haciendo nosotros. Pero el día de mañana, por ahí yo me encargo de una parte y otra persona se encarga de otra parte y la llama de otra forma. Con que los parámetros se respeten, van a ver que no hay ningún problema. Entonces, ahí es donde viene la ventaja del encapsulamiento, que no hace falta que todo el mundo conozca exactamente los mismos, el nombre con el que se maneja esta clase. De la misma manera
si yo conozco un solo dato, no tengo por qué, como cliente, conocer que la cafetera además tiene escondido otros atributos. A mí no me interesa, yo lo único que necesito saber es cuánto café le queda. Después si tiene un número de fábrica, si tiene un, no sé, qué sé yo, un sticker pegado, a mí no me interesa, yo quiero saber cuánto café tiene. Para eso sirve. Entonces, vamos con los getter y los setter. Y acá hay que entender otra idea explicada en criollo. Piensen ustedes al get y al set como algo que pone y algo que solamente muestro me lo trae. Porque la función de los getter y los setter es justamente eso. El get lo que va a hacer es traerme algo. Supongamos, mira, yo necesito saber cuánto es la capacidad que tiene esta cafetera. Bueno, tráeme ese dato. No sé cómo, pero vos tráemelo. Yo necesito ese dato. No sé cómo se llama en tu atributo, no sé si tenés otros datos. La verdad, yo no tengo idea. Lo único que quiero, yo, main, es que me traigas ese dato. Van a ver que lo vamos a usar en la parte de servicios también. Entonces el get lo único que va a hacer es, te muestro. ¿Vos querías saber cuánta capacidad tiene? Toma, tiene esta capacidad. En cambio el set lo que va a hacer es guardar o escribir ese valor. Entonces si yo le estoy diciendo, pone que la cantidad actual de café que tengo es de 200, escribime 200 en ese lugar, ¿nosotros qué haríamos? Ponemos cantidad actual igual 200. Y sí, así de fácil. Pero eso sería si yo conozco que mi cajoncito se llama cantidad actual. Pero yo, cliente, no lo conozco. Entonces tengo que crear una forma en donde a mí me lleguen esos 200 y yo los guarde en el lugar que corresponde. Pero yo, cliente, no me quiero enterar de cómo lo estás haciendo. Yo te digo 200 y vos me lo guardás en la cantidad actual. Para eso se usa el set. El set lo que va a hacer es, bueno, listo, recibo esos 200 centímetros cúbicos de café que vos querés guardar y te los voy a guardar en el lugar que corresponde. Listo, yo cliente, me lavé las manos, ya está. Y el programita lo que hizo fue recibir estos 200 y guardarlos en el cajoncito que sirve. Esa es la idea, la lógica de lo que son los get y los set. Cada atributo va a tener su propio get y su propio set. Entonces, porque si yo quiero mostrar la capacidad máxima en este caso, voy a tener que usar un get específico de la capacidad máxima. Si yo quiero mostrar la cantidad actual, voy a tener que usar un get específico de la cantidad actual. Y de la misma manera la escritura. Yo voy a escribir en capacidad máxima, entonces necesito un set para eso, y voy a escribir en cantidad actual y necesito un set para ese otro. Y acá lo mismo, hay una ventaja que tiene Java, que poniendo alt insert, tengo acá los getter, los setter o las dos cosas juntas. Yo voy a poner una sola porque vamos a ir explicando las diferencias. Después ustedes van a estar recancheros, entonces van a agarrar, van a poner esto y van a decir, la tengo clarísima. Vamos con los get. Lo mismo, esta pantalla que ya conocemos, que me pregunta cuántos get yo quiero crear o para qué atributos quisiera yo crear el get. Porque como les dije, podría pasar que yo en ningún momento use, por el motivo que fuere, uno de los atributos. Entonces se lo creo para uno solo. En este caso y para los ejercicios, se lo vamos a crear a todos los atributos porque lo vamos a terminar usando. Entonces selecciono los dos, le pongo generar y acá me creo. Vamos a ir entendiendo esto. Es público. ¿Por qué? Porque yo en algún momento en mis otros programas, en la parte del main, en la parte de servicios, yo voy a hacer uso de esto. Entonces le pongo que es público. Y en este caso es una función. Pero pensemos, ¿por qué es una función? Porque yo le voy a pedir que me muestre algo. Y eso que me tiene que mostrar, no me lo va a mostrar por pantalla. Me lo tiene que devolver. O sea, yo te digo, escúchame, necesito saber ¿cuánto es la cantidad actual que tiene mi máquina de café? Tiene 30. Bueno, no me muestres el 30, mándamelo porque yo necesito usar ese número, porque ahora le voy a poner café y ahora en lugar de 30 voy a tener 50. Entonces yo necesito tener ese número. No es que mostrámelo así me quedo tranquilo. No, lo necesito, tráemelo. Ese tráemelo va a ser de una función que me devuelve algo. Ahora vamos a ver cómo se escribe y qué es lo que devuelve. Entonces, como tiene estructura de función,
ustedes saben que tengo que poner inmediatamente el tipo de dato que me va a devolver. En este caso me va a devolver lo que está en capacidad máxima, que nosotros dijimos que era un número de tipo int. Entonces, me va a devolver ese int, le pongo un int. Después viene el nombre de la función. Volvemos a lo mismo, acá yo le puedo poner Pepito, pero me voy a tener que acordar que cada vez que yo quiera ver cuál es el valor que tiene capacidad máxima, se llama Pepito. Y que cuando quiera ver el de cantidad actual, se va a llamar bizcocho. Y me tengo que aprender un montón de nombres. Entonces, no. Para hacerlo más fácil, directamente, ¿vos querés la capacidad máxima? Bueno, get capacidad máxima. ¿Vos querés la cantidad actual? Bueno, get la cantidad actual. ¿Vos querés el número de DNI? Bueno, get número de DNI. ¿Sí? Con eso nos ahorramos un montón de dolores de cabeza. Y como cualquier función, va a recibir unos parámetros. En este caso, yo no necesito recibir ningún tipo de parámetro. O sea, yo necesito que vos me muestres lo que está en capacidad máxima. Fin del asunto. Hasta acá yo no creé ninguna cafetera. Ojo con eso. Yo acá no le estoy diciendo, buscame la capacidad máxima de la cafetera 8, buscame la cafetera máxima, la cantidad máxima de la cafetera 3. Yo hasta acá estoy hablando del molde cafetera y estoy creando unas funciones o procedimientos muy básicos, como un manual que viene con esta cafetera. Después veremos cuántas pongo yo en mi casa. Pero en este momento este sería el manual de uso. Entonces, le pongo los parámetros, le pongo los paréntesis, pero no va a recibir parámetros. Y obviamente, como cualquier función, yo tengo que poner un return en donde indique qué es lo que tiene que devolver esta función. Y nosotros dijimos que tiene que devolver el cajoncito de capacidad máxima. De la misma manera, se crea el de cantidad actual. En formato público, porque le voy a estar llamando desde otros lugares, me va a devolver un valor de tipo int, lo voy a llamar get cantidad actual para ahorrarme dolores de cabeza, paréntesis, pero que no va a recibir ningún tipo de parámetros, y un return, un devolver, un retorno que me va a devolver ese cajón. De la misma manera, me voy a crear los set. Estos son los que necesito para guardar información en ese cajoncito. Me voy a crear los dos. No va a ser una función. Entonces, no me va a devolver absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer es, yo te doy este dato, guárdalo. Fin del asunto. Se pone public, porque ya dijimos que lo vamos a estar usando desde otros lugares. Se pone void. Void significa, no me vengan con la traducción en inglés al castellano, en criollo. Void es que no devuelve ningún valor, no retorna absolutamente nada. Es lo que para nosotros serían los procedimientos. Public void, como es un void, como es un procedimiento que no devuelve nada, no le tengo que poner el tipo de dato acá, porque esto era la estructura de las funciones. En los procedimientos no es necesario, total, no devuelve nada. Entonces directamente viene el nombre de mi función, el nombre de mi procedimiento. De nuevo, ¿le puedo poner Pepito? Sí. ¿Es más práctico? No. Entonces directamente se le pone el nombre del atributo, capacidad máxima o cantidad actual, nada más que al principio se le pone la palabrita set. Bueno, bien. Entonces, el capacidad máxima le ponemos set, que es la palabrita que lleva adelante, que es la que nos indica que va a guardar algo. Y obviamente entre paréntesis, en este caso, sí voy a recibir un parámetro, porque si no, ¿cómo sé yo qué es lo que tengo que guardar? En esta, que es la más básica, después vamos a ver otras que hay otras cosas, pero acá, en la parte de clases, capacidad máxima recibe una cantidad que la va a guardar en capacidad máxima. Y fíjense que acá vuelve a aparecer esto que habíamos visto más temprano de lo que es el dis. Como justamente, casualmente, tiene el mismo nombre el cajoncito que el dato que yo le estoy mandando, entonces tengo que aclarar cuál es el cajón, cuál es el atributo y cuál es el dato que me están mandando por parámetro. Entonces ahí lo voy a poner acá. Le voy a decir, this capacidad máxima, el que está en esta hoja. ¿Cuál es el capacidad máxima que está en esta hoja? El cajoncito, porque el otro es un dato que me viene de algún lado, pero yo en esta hoja tengo el cajoncito. Entonces, este capacidad máxima en este lugar, me vas a guardar este valor que me está llegando por parámetro.
Por eso se pone el this de este lado y no de este. Pero no tiene que ver en realidad con el lugar, sino con lo que se está haciendo. En este cajoncito estamos guardando el dato. Lo mismo para cantidad actual. Bien, vamos entonces con el último detalle que tendría nuestra hoja de clases, que es el siguiente. Supongamos que yo quiero escribir, en algún momento consulto, cuáles son los datos o las características de esta cafetera. Y quiero que me escriba por pantalla, o vamos a ver, pero generalmente por pantalla, quiero que me escriba qué capacidad máxima tiene y que me diga capacidad máxima, este valor. Cantidad actual, este valor. Nosotros lo que haríamos es escribir uno por uno. Entonces imagínense que si cada 20 cafeteras que yo tengo, por cada una de las 20, tengo que ir diciéndole, léeme la cantidad máxima y poneme cantidad máxima, 2 puntos, igual, tráeme la cantidad máxima, coma, la cantidad actual de esta cafetera es, tráeme la cantidad actual, y así sucesivamente. Se haría muy engorroso. Acá igual tenemos 2 atributos, no sería para tanto, igual es engorroso, pero por ahí tenemos una clase que tiene 10 atributos y es un dolor de cabeza ponerse a escribir cada atributo por cada... No. Entonces hay una forma más fácil que tiene Java, que es el que uno normalmente llama el toString. ToString justamente lo que hace es convertir algo a un string. Y de la misma manera que pusimos los constructores, de la misma manera que pusimos los getters y los setters, vamos a crear este que se llama toString, que en realidad lo que va a hacer es mostrar por cadena. Cadena quiere decir cadena de caracteres, o sea, va a estar escrito, va a ser una frase larguísima, pero va a ser una frase. Mostrar por cadena los atributos de cada clase. ¿Y lo creamos cómo? De la misma manera que venimos haciendo todos. Busco acá en la lista y elijo el toString. Me pregunta sobre qué atributos voy a querer mostrar esa información. Yo quiero que me muestre todo. Entonces lo genero con los dos. Y acá me lo crea. Fíjense que es la estructura de una función. Es decir, yo le voy a llamar a una función que le diga, mostrame todos los datos. ¿Y qué me va a devolver esa cadena de cosas con todos los datos? Entonces, es pública porque voy a acceder a ella. Es un string porque me va a devolver una cadena de caracteres. Se llama toString, le puedo poner otro nombre, sí, pero ya vimos por qué no. No va a recibir parámetros, necesito solamente que me muestre esto, y va a devolver con un return, entre comillas, todo este choclazo de cosas. Que si ustedes se fijan, es nada más y nada menos, acá está escrito, y este es el cajón. Acá escribo cantidad actual, y este es el valor que tiene el cajoncito. Entonces, cuando yo en el momento que necesite mostrar toda la información de cafetera, en lugar de mostrar todo, le digo, che, de ponerme a escribir y tipear todo 48 veces, le digo, che, directamente, ¿me escribís toda la información que tiene la cafetera? Y me lo hace solito. La magia del Java. Hasta acá, después de todo este choclazo de cosas, podemos decir que terminamos la hoja de clases. Esta hoja la van a hacer 300 millones de veces, porque para cada ejercicio les piden una hoja de clases. Y generalmente va a tener los constructores, el vacío y el lleno, va a tener los get y los set de cada uno de los atributos, y al final seguramente necesiten poner el toString para después terminar mostrando todos los atributos o los atributos que ustedes deciden. Con esto, lista la clase. Vamos entonces a los servicios. Cambiamos de hojita. ¿Se acuerdan que dijimos que en los servicios vamos a tener todos los procedimientos y funciones, es decir, todos los métodos que tengan que ver exclusivamente con la cafetera? Vamos entonces con este método que se llama llenar cafetera. Me voy a llevar esta llavecita abajo porque ustedes saben que yo después hago lío. Adentro de este Public Class Cafetera Servicios, que es decir, adentro de esta cosa gigante, van a estar todos los procedimientos o funciones que yo voy a ir necesitando. Y lo vamos a escribir con estructura de procedimiento. Va a ser un public, que ya nos dicen cómo se llama.
Le vamos a poner la palabra void, porque no va a devolver nada, y le vamos a poner el nombre que nos están dando, llenar cafetera. Sus parámetros, abro llaves, cierro llaves. Bien, entonces dijimos, hay que llenar una cafetera. Para llenar esta cafetera, lo único que tengo que hacer es que lo que está en cantidad actual sea igual que lo que está en la capacidad máxima. Entonces, lo que tenemos que hacer es esa hojita de clase que nosotros construimos hace un ratito, que es la clase cafetera, se la tengo que traer, le tengo que dar al servicio, le tengo que dar esa hoja, porque si no, no va a saber sobre qué estamos actuando. Y eso se va a poner acá afuera. Después del paquete servicios, que es donde yo estoy metida, voy a poner un import, como cuando hacíamos el del escáner, bueno, lo mismo. Vamos a poner un import y le voy a decir, tráeme todo eso que hiciste en la hojita de clases. ¿Dónde está esa hojita de clases? ¿Se acuerdan que nosotros la pusimos acá en esta carpeta que dice entidades, cafetera? Entonces, tráeme de entidades el cafetera. Fin del asunto. ¿Qué pasa? Me va a tirar un error porque yo todavía no lo usé. Entonces por eso me lo está poniendo en amarillo. Pero está bien escrito. Import y el archivo que yo necesito, que está dentro de entidades y se llama cafetera. Ahora sí, nos podemos ir en paz acá abajo y tenemos que aclararle. Sí, todo muy lindo. Vamos a llenar una cafetera. Y yo necesito que me guardes en el atributo. Entonces pensemos. Tengo que guardar información en cantidad actual. Nosotros ya creamos un método que va a guardar cosas, que es el set. Entonces, set cantidad actual va a guardar algo. Ahora vamos a ir viendo. Estamos armando la sintaxis de a poquito, que no le sangren los ojos con tantos errores. Entonces, lo que vamos a hacer es, en cantidad actual, que por ahora está vacía o tiene algo, yo no sé, a mí no me interesa. A mí lo que me están pidiendo es que en cantidad actual esté el mismo valor que está en capacidad máxima. Entonces voy a usar un set. Ahí. Ahí, guardame lo que está en el otro lugar. Pero lo que está en el otro lugar, yo no lo conozco. Entonces, ¿cómo hago para traerme ese valor? Porque lo necesito. Tráeme ese número 200 porque lo necesito para guardar acá. En realidad me traigo como una copia, ¿no? Tráeme ese valor porque necesito usarlo. El que traía cosas era el get. Entonces pongo un get capacidad máxima. Si nosotros vamos al get, al set cantidad actual, set cantidad actual, que está acá, tiene un parámetro, tiene un valor, algo que le llega para poder guardarlo. Entonces, la manera nuestra de escribirlo sería set. Ahora vamos a ir viendo porque faltan más cositas, pero lo vamos a ir haciendo de a poquito. Paréntesis y lo que venga después. Y adentro de este paréntesis tenemos que ponerle un valor, algo, un número, lo que sea, algo que es lo que yo voy a guardar en esa cantidad actual. ¿Quién es ese valor que yo no conozco? Yo no le puedo poner, o sea, le podría poner acá 200, pero no es 200. Yo qué sé qué número tiene. Es el valor que está en capacidad máxima. Es este que nosotros pusimos acá. Es este get. Entonces, y acá por ahí viene lo medio complejo de entender, que es mi función set de guardar, de escribir cosas, tengo que mandarle algo acá con el argumento. Algo le tengo que mandar para que me lo guarde. Después que lo guarde como quiere. Él conoce su forma, él ya sabe cuáles son los pasos a seguir para guardar, qué sé yo. Pero yo necesito acá que me guardes este valor. Y el valor te lo tengo que dar yo. Pero yo no lo conozco, entonces me lo traigo, te lo pongo acá y te lo mando. Esa sería la lógica para pensar este pedacito. Acá tenemos una situación. Genial, yo guardo en cantidad actual,
lo que tengo en capacidad máxima. Pero acá ya entramos en algo un poquito más complejo. ¿De qué cafetera me estás hablando? Porque esto mismo puede funcionar para la cafetera 1, para la cafetera 8 o para la cafetera 9. ¿Cómo sé yo que es de la cafetera? Porque sí, vos me pusiste un set, cantidad actual y capacidad, y un get de capacidad máxima, pero ¿cómo sé yo que es de la cafetera? Y si tengo, no sé, un tarro de aceite con los mismos datos, tengo una clase de aceites, ¿cómo sé yo que me estás haciendo referencia a la cafetera y no al aceite, por ejemplo? Eso lo que tenemos que hacer es, acá yo tengo que marcarle, siempre en Java, cuando hacemos referencia a algún objeto en particular, saben que se pone adelante. Por ejemplo, cuando usaron la función de equals, seguramente pusieron frase.equals y todo lo que venía después. Cuando trabajaron con la de mat, lo mismo. Bueno, hay varias. Lo que tenemos que hacer acá es poner cafetera, como para diferenciar lo que no es un aceite, es una cafetera. Entonces le invento un nombre, el que ustedes quieran. Café. Yo quiero que de café me guardes la cantidad actual y que me la traigas de esa misma café, no de otra, de esa misma café, tráeme la capacidad máxima. Ustedes saben que cuando estamos desarrollando un método, adentro del paréntesis, no solamente pongo el nombre de lo que voy a recibir, sino que tengo que poner el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato es café? No cantidad actual y no capacidad máxima. ¿Qué tipo de dato es la cafetera en sí? Esta cafetera es de un tipo de datos que nosotros inventamos. ¿Se acuerdan que yo al principio les dije, piensen en la clase como que estamos inventando un tipo de dato con ciertas características, este molde? Bueno, acá nosotros normalmente, si fuera un número, hubiéramos puesto int número. Si fuera un lógico, hubiéramos puesto boolean y el nombre de la variable. En este caso, es una cafetera. Entonces, el tipo de dato es cafetera. Ponemos acá, cafetera. Ojo con las mayúsculas. Y me lo repito a mí misma, porque yo siempre le pongo mayúscula, minúscula, después le erro. Fíjense que acá la clase está creada con la C mayúscula, entonces acá el tipo de dato lleva la C mayúscula, no le erren. Entonces acá yo lo que le acabo de decir es, a vos te va a llegar, cuando yo use el llenar cafetera, te va a llegar una variable que nosotros, entre nosotros, la vamos a llamar café, que es de tipo cafetera. Es decir, te va a llevar un objeto que va a tener dos cajoncitos con o sin valores. Pero al menos va a tener dos cafecitos, dos cajoncitos. Entonces sí, ahora puedo venir y decirle, che, en café, guardate en cantidad actual el dato de esa misma café que está en capacidad máxima. Con esto ya tendríamos resuelto lo que es llenar cafetera. Nos llega una cafetera, que puede ser cafetera 1, C1, café, cafetera como Liliana, lo que, como ustedes la quieran llamar. Nos llega una cafetera, de esa cafetera yo me traigo el valor que tiene capacidad máxima con el get y lo voy a guardar con un set en la cantidad actual. Les quiero mostrar una cosita. ¿Cómo se traduciría esto desde la hojita del main? Nosotros hasta acá tendríamos, vamos a guardarlo, tenemos una clase que tiene sus atributos, que ya tenemos nuestros métodos más básicos, que son el get, el set, el toString, los constructores y demás. Ya tenemos en nuestra hojita de servicios un método que es el de llenar cafetera, pero en realidad hasta ahora el programa en sí no tiene nada, está acá vacío. Acá hay un detalle, yo edité lo que sería la plantilla de la Java Main. Entonces, por eso a mí ya, por ejemplo, me aparece el import del escáner y el escáner acá, porque me odiaba tener que estar escribiéndolo 48 veces. De hecho, tampoco están los comentarios, todo. Pero en realidad, en esta hoja main, todavía nosotros no tocamos nada, no hicimos absolutamente nada. Supongamos que yo quiero llenar una cafetera, que es hasta ahora lo único que tenemos para hacer. Lo primero que voy a tener que hacer es crear una cafetera.
Y para yo poder crear una cafetera, voy a tener que usar el molde. Nosotros tenemos que crear esta cafetera. Esta cafetera que le va a llegar acá, esta café que le pusimos acá, que va a llenarse, yo la tengo que crear. ¿Y cómo la voy a crear? Acá tenemos otra vez, elijan su propia aventura. Yo podría crearla desde mi programa principal o yo podría crear un procedimiento en la hoja de servicios que sea crear cafetera y que le pida los datos a la persona. La guía no me lo pide, la guía pide llenar cafetera, servir taza, vaciar cafetera y agregar café. Entonces yo con crear una cafetera acá y ponerle los valores que yo quiera estaríamos resueltos. Pero les voy a enseñar a hacer el otro, que incluso tiene dos formas de hacerse, para que ustedes hoy se vayan con toda la información suficiente para poder hacer los otros ejercicios que sí tienen el método crear, para nosotros cafetera, pero los otros ejercicios es crear otra cosa. Entonces, ¿se entiende por qué nosotros tenemos que crear esta cafetera? Porque todavía no nació la cafetera 1, la cafetera 2, no nació la Liliana, la Pivo, no nació ninguna de todas esas. O sea, yo necesito crear una cafetera. Pero mirá si tengo que crear 8 cafeteras. Por cada una le voy a decir a la persona, ingrese cuál es la cantidad máxima, ingrese por favor la capacidad actual. No, es un montón. Entonces directamente me creo un método. Bien, venimos a nuestro programa donde vamos a crear una cafetera. Ponemos un public, porque obviamente yo voy a necesitar hacer uso de esto, y lo que va a pasar es, yo en principio diría, bueno, si creo una cafetera, no necesito devolver nada. Sería un procedimiento. Total, le pido a la persona cuánto es la capacidad máxima, cuánto es la cantidad actual, me lo guardo, creo la cafetera y ya está. En principio podría parecer eso. Pero resulta que yo necesito esa cafetera, o sea, necesito que la crees, pero que me la des, porque yo con esa cafetera tengo que trabajar. O sea, no la crees y te la guardes en el depósito, tráemela. Entonces, voy a hacer una función que necesito que me devuelva ese objeto cafetera, ese objeto que va a tener sus cajoncitos ya guardados con algún valor. Vamos a crear esta función que no solamente va a crear una cafetera, sino que me la va a mandar al main para que yo pueda usarla. O sea, yo necesito que en esta hojita del main me venga una cafetera, porque yo después con esa cafetera voy a hacer cosas. La voy a llenar, la voy a vaciar, la voy a arreglar, la voy a romper, la voy a pintar, lo que fuere. Entonces yo necesito acá tener una cafetera. Entonces vengo acá a mi hojita de servicios, pongo un public, es una función, entonces no va a llevar la palabra void, es una función, entonces tengo que poner el tipo de dato. Y acá pensemos, si yo quiero que me devuelva la cafetera entera con todos sus datos, ¿qué tipo de dato es? Pero es un objeto, es, como dijeron ahí, es de clase cafetera. Entonces, esta función me va a devolver un cafetera, no una, porque me va a devolver un tipo de dato que es cafetera. Entonces, esta función que va a ser pública, que se va a llamar cafetera y que obviamente, y que no se va a llamar cafetera, va a tener un tipo de dato cafetera y que obviamente tiene que tener un nombre que nos quede claro a todos. Pensamos mucho, crear cafetera. Y este crear cafetera va a tener, obviamente, entre paréntesis, o no, puede que tenga algún parámetro. Entonces nosotros pensemos, si yo tengo que crear una cafetera desde cero, de la nada, que no conozco nada y que le voy a pedir todo al usuario, ¿le voy a mandar algo? Y no, si no conozco nada, si no conozco ningún dato, no le voy a mandar nada. Entonces, paréntesis solito, sin ningún tipo de datos. Seguimos nosotros entonces con esto. Y sabemos, para no olvidarnos, que como nosotros estamos haciendo una función que va a devolver una cafetera, yo en algún momento voy a tener que devolver una cafetera. Ahora vamos a ver algo. No le voy a poner cafetera para no mezclarnos con los nombres, pero vamos a devolver una C o una C1 o lo que ustedes quieran. Ahora vemos qué nombre es, pero algo va a tener que devolver.
Entonces vamos de a poquito. Yo tengo que crear una cafetera y acá directamente ya le voy a pedir a la persona cuál es la capacidad máxima y cuál es la cantidad actual que tiene. O directamente la pongo yo. Sale de fábrica, ya te digo que tiene una capacidad máxima de 200, pero te la doy vacía. Eso lo decidimos nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Primero tenemos que crear el tipo de dato. Y lo vamos a ir haciendo de a poquito, porque acá nos van a ir faltando algunas cositas. Vamos a crear una cafetera. Para eso voy a llamar, nosotros ya conocemos cuál es la función de crear una cafetera, que en este caso la tenemos acá en el constructor. Hay varias maneras de hacer esto, calmemos la ansiedad, antes de que me empiecen a preguntar. Se las voy a ir mostrando de a poquito y después ustedes van a ir decidiendo qué cosas ponen, qué cosas no ponen. Yo podría crear una cafetera con este. Directamente le pongo acá, cafetera, y ahí me creé una cafetera. Obviamente me está devolviendo una cafetera entonces me la voy a guardar en C1. Y ahí me llamo a esta función que se llama cafetera, que me lo va a crear y qué sé yo. La realidad es que no tiene sentido, o sea, se puede hacer, se puede hacer. La lógica de esto sería, me creo una cafetera, a esa cafetera después yo le pregunto a la persona, ¿cuál es la capacidad máxima? Me guardo ese valor, después le pongo la capacidad, la actual, la cantidad actual que tiene, le pongo ese valor, listo, fin del asunto, ya estaría nuestra cafetera creada. Otra manera de pensarlo al revés es decir, bueno, no creo todavía la cafetera. Le pido a la persona cuál es la cantidad actual, cuál es la capacidad máxima y después con esos valores me creo la cafetera. Entonces usaría un cafetera y le mandaría ya los datos que me dio la persona, cantidad actual y capacidad máxima, supongamos. Cualquiera de los dos caminos es viable. Cualquiera de los dos se puede hacer. Ahora lo vamos a ir escribiendo, yo les voy a escribir los dos, así se los llevan bien completito. Entonces, vamos con nuestra función. Vamos a hacer primero el método donde vamos a crear una cafetera. Ustedes saben que para crear una variable, primero pongo el tipo de dato, que ya sabemos que nuestro tipo de dato es cafetera. Cafetera. La voy a llamar, acá se va a llamar caf. Y adentro de caf lo que voy a guardar es una nueva cafetera. Un new cafetera. Fíjense que es la misma sintaxis de cuando usamos el escáner. Creo una caf de tipo de dato cafetera y acá dentro de caf lo que voy a hacer es asociar un nuevo objeto de este tipo. Este cafetera, paréntesis, paréntesis, es este que creamos acá, es este constructor, que lo único que está haciendo es crearme una cafetera vacía. Tiene sus cajoncitos, pero los cajoncitos no tienen absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir a la persona que ingrese. Fíjense que yo no me adelanto a nada, voy haciendo paso por paso. Le voy a pedir a la persona que ingrese cuál es la capacidad máxima de esa cafetera. Ingrese la capacidad máxima de la cafetera. Cafetera. Y ahora resulta que yo tengo que leer esa información y guardarla en algún lado. Pero, ups, no tengo escáner. Y ustedes saben que sin escáner no podemos leer datos que ingresan por teclado. Entonces, volvemos a la parte de arriba en el import y así como nosotros aprendimos que me tuve que traer la hojita de cafetera porque iba a usar cosas de esa clase, me voy a traer la hojita del escáner porque voy a usar cosas que están en esa hoja. Entonces le pongo import java.util.scanner. ¿Qué significa esto? Que en el paquete o en el proyecto Java, que hay una carpeta que se llama útil, adentro hay otra hoja que se llama scanner. Y yo necesito eso, en resumen. Entonces ahora, cuando yo venga acá, voy a tener un problema, que es que necesito esa variable de escáner para poder leer. Que nosotros en las guías generalmente le llamamos leer, pero que la podemos llamar como nosotros querramos. Y la voy a poner acá arriba. Nay, ¿podría crear la variable leer acá dentro de cada uno de los métodos?
Obvio que sí, la puedo crear acá adentro directamente, ahí. Pero ¿qué va a pasar? Que por ahí si yo necesito leer dentro de 4 métodos más, tengo que volver a usar un leer, lo voy a tener que volver a crear. Entonces, más fácil, lo creo arriba y lo uso cuando lo necesito. A alguien le queda más cómodo ir poniéndolo por cada método, lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Cuál es la estructura de esto? Las mismas que venimos trabajando hasta ahora. Leer o este escáner va a ser un tipo de datos escáner, yo lo voy a llamar leer, y lo que voy a guardar adentro de ese objeto de tipo escáner es un nuevo escáner. Nada más que este escáner sí tiene un parámetro que es el system.in. ¿Vieron cómo entendiendo esto pueden entender por qué miércoles había que escribir el escáner leer y el import escáner y todas esas cosas que hacíamos y no entendíamos nada? Acá se nos resolvió el asunto. Entonces, acá ahora sí puedo leer esta información y me la voy a guardar. Y acá les voy a mostrar dos cositas. La primera, el primer camino lo vamos a hacer con esto que yo les había dicho. Ya tenemos creada la cafetera, ya sabemos quién es CAF. Entonces voy a aprovechar eso para directamente lo que leo, lo guardo en el lugar que corresponde. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Dónde tenemos que guardar nosotros la información? En capacidad máxima. ¿Y cuál es el método que yo uso para guardar cosas en los atributos? El get. Entonces, get capacidad máxima, que lleva paréntesis pero no tiene ningún tipo de atributo, perdón, un set, porque yo voy a guardar. Un set, capacidad máxima, y acá sí va a llevar algo adentro, porque es lo que yo tengo que guardar, o sea, es ese valor. ¿Qué pasa? El programa me va a decir, sí, Nay, todo muy lindo, set capacidad máxima, es la cajita de una cafetera. ¿De qué cafetera? Y bueno, de la que acabo de crear, caf. Y acá me salen las opciones, yo ya lo escribí a mano, pero de última, si ustedes hicieron bien las cosas, cuando crean un objeto, en este caso de tipo cafetera, le va a tirar automáticamente qué son las cosas que podemos hacer sobre ese objeto. Entonces, cafetera, set, capacidad máxima, y ahora lo que voy a escribir acá adentro es qué valor. Yo no le puedo poner 200, porque la realidad es que no sé qué valor va a ingresar la persona, tengo que leer ese valor. Y para no leer, guardarlo en una variable y después mandarle la variable, directamente lo leo ahí adentro. Entonces acá le pongo un leer.next. En este caso vamos a leer una capacidad máxima. Acuérdense que la definimos como un tipo de dato int. Entonces leo un int. Paréntesis, paréntesis y ya está. Podría poner acá un int capacidad máxima y ahí guardarle el leer.next int, next int. Y acá adentro, en lugar de poner el leer, ponerle un cm, que es la variable que me creé. Obvio que sí. Obvio que se puede. Pero yo les muestro esta otra forma que por ahí uno no se aviva al principio. Entonces, de esta manera, lo que hicimos en el programa fue leer, o sea, le preguntamos a la persona cuál es la capacidad máxima, me la escribió y yo, así como la leí, la guardé en el cajoncito que corresponde. Y de la misma manera, le voy a pedir o no que ingrese la cantidad actual. Nosotros no le vamos a pedir la cantidad actual. Directamente, para mostrarles otra forma, se la podría pedir y estaríamos en lo mismo. Es la misma estructura, la misma sintaxis. Pero en este caso, directamente yo voy a determinar que la cafetera está saliendo de fábrica y por ende tiene una capacidad máxima, pero no tiene café todavía. Entonces la cantidad actual la voy a poner en 0. ¿Cómo la voy a poner en 0? Tengo que hacer un set, o sea, voy a guardar, no me voy a traer un valor, se lo voy a dar para que lo guarde. Entonces lo mismo, caf.set, ven que ahí me salen ya. ¿Cuál de los dos quiero? Cantidad actual, me lo pone automáticamente en 0. Entonces, de esta manera yo leo la capacidad máxima y se la guardo,
y yo determino que la cantidad actual es 0. Esto es porque estamos creando una nueva cafetera. Y a lo último, lo que voy a hacer es devolverle la cafetera entera. O sea, la cafetera con sus cajoncitos que ahora están llenos. Uno tiene un valor que ingresó el usuario y el otro es un 0. Lo que es la parte de cantidad actual igual 0, yo la podría poner acá dentro de la clase. Podría poner que directamente acá, la cantidad actual, ya directamente me la cree en 0. ¿Se podría hacer? Claro que sí. Yo le pongo acá un igual a 0 y todas las cafeteras que se creen, todas, se van a crear con un cajón de capacidad máxima sin dato y con una cantidad actual en 0. Vamos entonces con la otra manera de hacer crear cafetera. Yo pongo otra vez public porque la voy a usar, otra vez me va a devolver una cafetera, esto sigue todo igual, la voy a llamar crear cafetera, va a tener sus paréntesis sin parámetros, vamos a abrir las llaves y acá el asunto es el siguiente. Yo no voy a crear la cafetera todavía, no la voy a crear. Le voy a pedir a la persona que me diga cuál es la capacidad máxima. Voy a leer eso. Si ustedes hubieran creado el leer por cada función, por cada método, acá lo tendríamos que estar volviendo a crear. Yo, como lo hice en la parte de arriba, lo puedo usar tranquilamente en cualquier lado, no tendría drama. Pero ese leer me lo voy a guardar en una variable auxiliar, en una variable que yo voy a crear, que en este caso la voy a llamar capmax, de capacidad máxima. Y va a ser un tipo de dato int, igual que el del cajoncito de la cafetera. Y ahí me voy a guardar lo que me escriba la persona a través de un leer.nextInt. De la misma manera, voy a leer o le voy a determinar yo otro valor, que va a ser el de la cantidad actual, int can act, y le voy a guardar un 0. Entonces, ya tengo los dos datos, pero todavía no lo guardé en ningún lado. Los tengo yo en mi poder, pero no se los guardé a ninguna cafetera. Y acá directamente voy a poner todo junto, todo en el mismo renglón, pero lo vamos a ir haciendo de a poquito. Primero, que acá yo voy a crear una cafetera con esos datos que me guardé ahí. Entonces, voy a llamar al constructor cafetera, a ese que dijimos, che, créame una cafetera que se llame caf. Y en lugar de crearla así vacía y listo, créame una cafetera. ¿Ya? Crear cafetera sería con un new, ¿ya? New cafetera. Esto es lo que habíamos hecho acá arriba. El new cafetera sin parámetros. Pero yo ahora resulta que ya conozco estos parámetros. Yo ya sé cuánto es la capacidad máxima y ya sé cuánto es la cantidad actual. Entonces se lo puedo mandar por parámetro. Primero venía, si yo voy acá a cafetera, voy al constructor este que ya tiene los parámetros. Primero tiene la capacidad máxima y después tiene la cantidad actual. Entonces vengo acá y le pongo primero la capacidad máxima y después le mando la cantidad actual, que es con minúscula, si no me equivoco. Bien. Y a lo último devuelvo cafetera. Esta sería la otra manera. Ahora, hay una manera también de poder mechar todo esto otra vez todo junto. Primero que esta cantidad actual, si yo ya sé que es un 0, porque lo estoy poniendo yo, se lo puedo mandar directamente como 0 y ni siquiera hago esto. Pero también, si yo voy a devolver la cafetera, ahí, directamente devuelvo esta nueva creación. Que esta nueva creación es algo de tipo de dato cafetera, donde ya le mando una capacidad máxima y donde ya le mando una cantidad actual. Estas serían las dos maneras de crear estos objetos, en principio. Se puede pulir. Una donde yo creo la cafetera, pido los datos y devuelvo esa cafetera y ya automáticamente voy guardando cada cosa en su lugar. O esta donde pido los datos que necesito, me los guardo en una variable y ya devuelvo la creación con los datos usando el constructor este que tiene los parámetros. Por eso, entre otras cosas, creamos estos dos constructores, el vacío y el que ya tiene los parámetros.
¿Cuál quieren usar? Elijan ustedes. Bien, entonces, por último, para cerrar lo que es este repaso del día de hoy, y que después ustedes con esto puedan ir armando lo que sigue, en el programa principal, nosotros desde acá crearíamos una nueva cafetera. Y como voy a hacer uso de una función, esta función que yo creé acá, que se llama crear cafetera, la voy a escribir para no olvidarme, crear cafetera, que no va a tener nada como parámetro, no le voy a mandar nada acá como argumento, pero que yo me la tengo que guardar en algún lado, porque es una función, no deja de ser una función que devuelve algo, y yo ese algo me lo tengo que guardar porque si no lo voy a perder. Entonces me lo voy a guardar en una variable de tipo cafetera, que la voy a llamar seguro. Y acá, ¿qué le pifié ahora? Ah, ahí está, justo lo que les quería explicar. Resulta que yo estoy usando un tipo de dato que se llama cafetera, que no existe en Java. Es un tipo de dato que creé yo. Entonces, no puedo usarlo así porque sí. Le tengo que decir a Java, che, esto que inventé está en este lugar. Entonces voy a poner un import. Como hicimos antes en la parte de servicios, también va a estar acá. De la carpeta donde estoy, en el paquete de entidades, tráeme el cafetera. Ahora bien, hasta ahí todo muy lindo. El tipo de dato cafetera ya lo conoce, la variable me la va a crear, no hay problema. Me encuentra un crear cafetera. Y Java me va a decir, Nay, escúchame una cosa, crear cafetera, ¿a dónde está? Porque sí, yo te digo en la hoja de servicio. ¿Y yo cómo sé que está en la hoja de servicios? Si vos nunca me lo dijiste. Entonces, tengo que traerme la hoja de servicios. Pero no solamente eso, ahora vamos a ver una cosita más. Entonces, de la carpeta de servicios me traigo la hojita de cafetera servicios. Y acá algo muy parecido a lo que es el uso del escáner. Fíjense que a pesar de que yo me traje la hoja, el programa no me reconoce esto. Y no me lo reconoce porque así como nosotros creamos una variable leer para poder leer cosas, justamente que ingresa al usuario por teclado, de la misma manera yo me tengo que crear una variable que sea de servicio, que le voy a poner el nombre que yo quiera, en este caso yo le voy a poner serv, que va a ser de tipo, y ojo acá, va a ser de tipo cafetera servicios. Yo venía haciendo una hoja en donde había un montón de funciones, de procedimientos, de cosas, pero en realidad lo que nosotros hicimos fue crear otra clase. Creamos una clase de cafetera y creamos una clase que se llama cafetera servicios. Para Java es lo mismo una o la otra, son moldes, son tipos de datos que yo puedo usar. Entonces, me voy a crear una variable con el tipo de dato cafetera servicios. Acá por ahí se complica un toquecito más, pero yo sé que me pueden seguir. Del tipo de dato cafetera servicios, me voy a crear una variable que se va a llamar serv, por ejemplo, y voy a hacer un new, otra vez lo mismo, un new cafetera servicios. Con con esa variable que se llama serv, ¿se acuerdan cuando nosotros en el escáner ponemos leer.next y lo que sea? Bueno, con la misma idea vamos a usar todas las cosas. Todo lo que yo necesite usar que esté en mi hoja de servicios va a llevar adelante un serv. Serv.crear cafetera. Supongamos, nosotros ahí ya tendríamos creada nuestra cafetera C1. Y con esto cierro. Supongamos que nosotros ahora queremos llenar la cafetera, que es otro servicio, es otra función que yo tengo en mi hoja de servicio, que es esta que está acá. Fíjense que se llama llenar cafetera y que le mando, entre paréntesis, una cafetera. Entonces yo acá le voy a decir, necesito que me llenes la cafetera. Como es un procedimiento, no lo tengo que guardar en ningún lado, directamente lo invoco, llenar cafetera,
le voy a mandar la cafetera 1, que es la que yo creé. Pero, como les dije recién, llenar cafetera está en una hoja que yo no conozco. Entonces tengo que hacer uso de esta variable que yo me creé, serve, para decirle, en serve, que es un objeto que tiene métodos de ese objeto, úsame el llenar cafetera. Y le mando obviamente la cafetera que yo creé. Con esto entonces hasta acá tendrían la base para entender lo que son las clases de los objetos, cómo se crean las hojas de los servicios, qué es lo que ponemos en el servicio y qué es lo que ponemos en el main, que lo estuvimos charlando hoy, cómo se arma la estructura del main, y ya les diría que sabiendo esto y comprendiendo esto, podrían armar todos los ejercicios que tiene hasta la guía 8. Obviamente que adentro de cada método, de cada función o de cada procedimiento, ustedes pueden poner operaciones lógicas de las que ya conocíamos, pueden hacer operaciones matemáticas, pueden poner bucles, pueden poner menúes, todas esas cosas que ya sabemos las podemos aplicar acá tranquilamente, tanto en la parte del main como en la parte de los servicios.